El docente que impartirá la exposición de hoy es Francisco Humada, es psicólogo de la Universidad Católica del Maule, magíster en Psicología Social, mención Metodología de la Investigación de la Universidad de Talca, doctor en Psicología, Psicología de la Salud, Neurociencias Cognitivas y Afectividad de la Universidad Católica del Maule. Postdoctorado en Metodología y Neurociencias de la Universidad de Talca, diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría en CDTI-UC y diplomado en Pedagogía de la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, les doy el paso a Francisca para que dé inicio a la presentación. Gracias, gracias Emily. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a... me avisan si se ve la diapositiva y comienzo. Sí, se ve, hay que ponerle en modo presentación, Claro, Fran, ya, pero se ve perfecto. ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nuevamente acá. Por ahí leí que perdí la cuenta cuántos seminarios alguien anotó. Yo también. No recuerdo cuántos eran. Pero en general, bueno, los seminarios de los que hablo y también los cursos que mencionaron uno al inicio, que la próxima semana comienza, tienen que ver con dos áreas que desarrollo, que por un lado es como la neuropsicología más del lado de la evaluación y rehabilitación, em, que la verdad está bajo este como paraguas de neurociencia y personalmente yo inicié como en este camino el 2010 en lo que en ese tiempo era como emergente, que era neurociencia y neuropsicología sobre todo, y lo que se llamaba psico-oncología en el hospital y en cáncer. Y por otro lado, tiene también en la investigación que he estado realizando, porque eso es lo que les comento, quizás como el lado más práctico, pero en el lado más académico, la investigación ha sido sobre lo que llamamos fue después del terremoto, por ahí por el 2000. Esto fue como el 2014, no el terremoto me refiero, sino los estudios fue le llamamos impacto psicosocial. Y a partir de eso hemos ido desarrollando, porque yo igual formo parte de un equipo, de un laboratorio, la vertiente que le llamamos como de trauma, estrés postrauma simple, estrés postrauma complejo y trastorno límite, y la otra vertiente que le llamamos como crecimiento y resiliencia o respuesta saludable. Entonces, a partir de esas combinaciones, como que uno se intenta también ordenar mentalmente y de mi lado metodología, por ejemplo, estudios experimentales, metaanálisis, y bueno, en el laboratorio que pertenezco hacemos electroencefalograma, es que hablo de estos temas que logran como combinar o intento, ¿cierto?, la neurociencia y esta respuesta que le digo como traumática y respuesta saludable. Entonces, aquí lo que hice yo fue resumir lo esencial de varios cursos que tienen que ver con lo que aparece ahí, que es función ejecutiva, la regulación emocional, que el concepto emocional igual se queda un poco pequeño, pero es algo que se suele mencionar, o sea, hablar de la emoción, se entiende quizás más que cuando uno dice afectivo, como que ese concepto parece más extraño. Y trauma, a pesar de que a veces no es como exclusivamente de trauma, aparecen conceptos asociados como el estrés agudo, estrés crónico, o un diagnóstico como trastorno de estrés postraumático, que si bien no es lo mismo, en el cerebro se parece, está asociado. Y bueno, y el subtítulo para ser como más directo, y es lo que en psicología hacemos siempre, es como qué hace la persona, ¿cierto? ¿Qué siente y qué piensa? Em, Ahora, una idea central de este título es que cuando yo hice como mi doctorado hace un par de años, el tema central era cómo las emociones, ¿cierto? Eran primero o modulan también nuestro pensamiento. Y de ahí eso me ha llevado a este a este título y a esta orientación que tengo de cómo la emoción y cómo el cuerpo, ¿cierto? Va modulando va modulando o es previo al pensamiento.
De ahí que, por ejemplo, las intervenciones y la manera también de entender el trauma tiene que ver con cuerpo, ¿cierto? Entendiendo cuerpo, no solo cerebro, obviamente, sino que el resto del cuerpo. Entonces, como los seminarios igual están pensados para todo público, sé que pueden salir algunos conceptos que son como obvios para algunos y para otros no, pero intenta ser como más ameno, más de divulgación, ¿ya? Em, por un lado es qué son las funciones ejecutivas, ¿ya? Y cómo esto participa en nuestra manera de pensar, de hacer, de sentir a cada rato, todos los días, ¿cierto? Con la gente que nos relacionamos, en el trabajo, en el estudio. Y luego de manera accesible, quizás a veces no tan accesible, o quizás sí, no sé, ahí me dirán ustedes, cómo esto puede afectar la función ejecutiva y procesos cognitivos, ¿ya? Em, per- por mi área de neuropsicología, yo igual hago la distinción de procesos cognitivos, que lo que aparece ahí, atención, memoria, etcétera, versus el contenido cognitivo, que sería más bien, o contenido mental, más ligado a la clínica. Desde mi área, yo entiendo que, porque trabajo con otros profesionales, entiendo que hay un clínico que va a abordar lo que la persona piensa, sus dificultades con su familia, pareja, afrontar un trabajo, etcétera. Pero desde mi área y complementando, no va a ser tanto lo que piensa en sí, sino que a través de promover funciones cognitivas, procesos y áreas que están involucradas, la persona básicamente va a poder desarrollar esa área y ese proceso y luego a partir de ese desarrollo va a poder llegar, ¿cierto?, a poder gestionar mejor sus pensamientos y sus emociones. Pero lo abordamos desde ese lado, ya no desde el contenido, sino que desde el proceso. Por si para algunos esto de neuropsicología, esto que estoy mencionando, es como desconocido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante, cierto? Hay que empezar por la relevancia, porque este seminario, yo lo puse ahora, pero supongo que siempre lo fue, solo que este concepto de trauma no es, no sé si es tan reciente, pero sí se comenzó como después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y comenzó también a desarrollarse más luego bueno, en Estados Unidos, luego de las Torres Gemelas y etcétera, como que ahí se desarrolló bastante, se teorizó, ¿ya? Entonces, primero que no es solo la emoción, no solo afecta, yo le puse el nombre emoción, pero ya vemos que afecta el estado de ánimo, lo afectivo, estado de ánimo, la emoción, emociones básicas y los sentimientos. Y esto de ánimo, emoción y sentimiento, que podemos ponerlo bajo lo afectivo, también está diferente o se asocia, voy a ponerlo como que se relaciona en diferentes partes del cerebro, ¿ya? O del sistema nervioso. No es lo mismo ánimo cuando hablamos de trastorno del ánimo, depresión, ansiedad, no le llamamos trastorno de la emoción o trastorno del sentimiento, pero igual sabemos que, por ejemplo, la depresión está muy ligada a la tristeza, que es una emoción, y también a la culpa, que es un sentimiento, pero sabemos que está o se asocia en lugares diferentes en el cerebro. Yo le digo asocia y no como que está ahí necesariamente como en una parte del cerebro para no ser tan determinista, porque lo que sabemos ahora es que se relaciona, pero no podemos estar 100% seguros que en esa parte del cerebro está ese proceso. Lo otro que las personas a veces evitan es algo muy común, ¿cierto? Evitar el malestar, evitar lugares, evitar personas, evitar pensamientos. A veces les cuesta concentrarse, tomar decisiones y no es que ahí puse no es falta de voluntad, sino que tiene una base cerebral. No es que no quiera, ¿ya? Lo otro que vemos, ¿cierto? Todos nosotros, me incluyo, frecuentemente estamos expuestos a eventos potencialmente traumáticos. Ya sea de manera vicaria, o sea, lo observamos, lo podemos ver en redes sociales, sobre todo en redes sociales, internet, voy a decir igual televisión, aunque sé que cada vez se ve menos televisión. Algunos, ¿cierto? Para limpiarse de eso, cierran sus redes sociales, dejan de ver noticias porque parece que todo está muy mal. Y a veces de manera directa, ¿cierto? Eso es común. Hay clasificaciones de eventos potencialmente traumáticos que para uno puede parecer
no tan importante, por ejemplo, cambiarse de ciudad, pero está dentro de un listado. Y en ese mismo listado, cambiarse de ciudad puede estar un accidente, puede estar la pérdida de un familiar. Uno, claro, desde afuera puede entenderlo, quizás que no lo vamos a clasificar en el mismo nivel, no es lo mismo, ¿cierto? Perder el trabajo que perder un familiar, pero son potencialmente traumáticos, ya que, como aparece en la imagen, como la persona lo vive, su experiencia lo procesa, es diferente al evento. ¿Ya? Eso tiene una parte como muy constructivista, ¿cierto? El evento es una cosa y lo otro es lo que la persona percibe, interpreta, le da significado. Em, de ahí que, bueno, en Chile hemos tenido, y en el mundo igual, como una seguidilla de eventos, como por ejemplo el terremoto, de los que yo he estado como formando parte igual, como el terremoto, los incendios, el COVID, ¿cierto? Y así. Comprender que, no, comprender esto, ¿cierto? Puede mejorar luego para que podamos ayudar, al menos educando, ¿cierto? O al menos guardando silencio y escuchando. Sabiendo eso, como que ayuda, entonces comprender esto de manera quizás muy acabada, muy clara, o aunque sea superficial, siempre ayuda. Yo eso creo. O sea, eso por algo hago también clases desde el 2011 porque creo que la enseñanza y el aprendizaje hace cambio y que el cerebro puede cambiar. Entonces, por eso creo que es importante hablar de estos temas. De manera breve, ya que tenemos una hora y ya llevo casi 20, pasa rápido. Bueno, fundamento de la función ejecutiva, el cerebro bajo amenaza. La imagen de fundamento de función ejecutiva destaca el área frontal, porque ahí lo asociamos. El cerebro bajo amenaza destaca lo que conocemos como sistema límbico, diencéfalo, tálamo, hipotálamo, amígdala, o por ahí está destacando. La tercera dice cómo el trauma, podría haber dicho estrés, podría haber dicho estrés post-trauma, hay distinciones, pero como un evento, su efecto, ¿cierto? O el evento, la percepción, lo que aparece así, aquí, ¿cierto? Como el evento, la experiencia y el efecto, finalmente como ese efecto de muchos otros, también está lo cognitivo. Pero claro, uno entiende que no es solo lo cognitivo, hay afectivo, interpersonal, trabajo, estudio, las relaciones. ¿Ya? Y esta es la parte como más positiva, de que la plasticidad, el cambio, lo que yo siempre hablo de flexibilidad cognitiva, que fue como mi tema del doctorado, la posibilidad de poder cambiar, se mantiene durante toda la vida, ya no es como una sentencia. Entonces, bueno, la función ejecutiva, ahí yo intento poner imágenes. em, Abajo aparece esta diapositiva, ustedes la van a tener. Abajo aparece la referencia por si quieren profundizar. Las funciones ejecutivas son múltiples, la verdad, son como en plural. Funciones ejecutivas es parte de los procesos cognitivos como percepción, atención, memoria, etcétera. Pero básicamente cuando queremos afrontar algo nuevo, eh, algo que requiere igual nuestro gasto cognitivo, algo que ya no lo hacemos de manera automática, rutinaria. ¿Ya? La mayoría del tiempo nosotros funcionamos en rutina, hábitos, automatismo. A veces no lo vemos porque es implícito, pero la manera, por ejemplo, como yo hablo, como muevo las manos, como tomo aquí mi agua, como miro el celular, funcionamos en modo automático y un porcentaje pequeño del tiempo en el día a día nos ponemos conscientes. Em, y esto del modo automático, que más adelante va a aparecer como bottom-up o del ambiente a mi cerebro, es más fácil. El cerebro tiende a buscar el placer y a repetir, a generar hábitos. Pero cuando no, cuando necesitamos cambiar, cuando necesitamos inhibir pensamientos, conductas, emociones, lo del cambio que mencioné, la flexibilidad, generar un cambio de pensamiento, mirar las cosas con otro foco, ahí está la función ejecutiva y por eso aparece muchos procesos. Básicamente la función ejecutiva son todos los procesos cognitivos que aportan para poder hacer esto que les digo, ¿cierto? Afrontar lo diferente. Em,
generar nuevas estrategias, bueno, son muchas. Y dentro de este grupo, además de lo que está ahí como naranjo, voy a decir que es el color, la verdad no soy muy bueno para los colores, pero donde aparece atención, inhibir, actualizar, etcétera. Además aparece en amarillo procesos que nutren a función ejecutiva. Ya desde neuropsicología las personas pensamos a través de percepción y lenguaje. Si yo les digo una palabra como un árbol, ustedes se imaginan su propio árbol mentalmente o se imaginan la palabra árbol, aunque es más común que se imaginen un árbol, como en percepción. Y además incluimos algunas palabras o constructos que son difíciles de tomar, de evaluar, de intervenir, como, bueno, la afectividad que mencioné, ánimo, emoción, sentimiento, lo que es correcto o no, ¿cierto? La moral, también hay estudios que la incorporan, la personalidad y lo social, como la cognición social, a eso me refiero. Por ejemplo, la empatía, la teoría de la mente, mentalización, hay varias. Ya, ahora, para poder entender cómo afecta los eventos potenciales traumáticos, potencialmente traumáticos, a la función ejecutiva, igual hay que como ordenar este mundo de conceptos. Y bueno, siempre hay que creerle a algunos autores. Algunos autores tienen más sustento empírico, otros no tanto, se ponen más de moda, pero hay que creerle a alguien, como uno le puede creer a la ciencia o a otras creencias. La ciencia igual es una creencia más. Y uno de los que más ayuda es de esta autora, Adele Diamond, que quizá algunos conocen, pero nos dice que lo esencial de las funciones ejecutivas que se puede comenzar a desarrollar desde la infancia, se puede empezar a estimular, son esas tres que aparecen, le llaman nuclear. Básicamente son memoria de trabajo, que es mantener la información y usarla. Ya mantenerla un tiempo en la mente y usarla. Cuando digo usarla, es para resolver problemas y básicamente nos movemos de un problema a otro. Algunos son más sencillos, otros más difíciles, otros son de corto plazo, largo plazo, pero es esa, mantener información. La que aparece control inhibitorio, que este esquema es una versión abreviada, se refiere que cuando queremos conseguir algo, es deseable mantener ese objetivo. Imagínense que tenemos 10 cosas que queremos hacer, pero para poder hacer una hay que comenzar por una. Entonces mantenemos una y tenemos que inhibir, gestionar las otras. Es bueno no hacer cosas. Y a veces tenemos que inhibir el ambiente, ¿ya? Ruido ambiental. A veces tenemos que inhibir emociones y a veces tenemos que inhibir pensamientos. Entonces, bueno, aquí ya podemos pensar que cuando una persona tiene un evento potencialmente traumático, va a ser un poco difícil inhibir ciertos pensamientos, los flashbacks, por ejemplo, ciertas emociones. Va a ser difícil mantener cierta información nueva en su mente porque el evento invade, ¿cierto?, todo ese contenido. Y lo que resulta, según los estudios, y según mi experiencia, más difícil es los que están en el centro del poder cambiar. Cuando las personas tienen, y es como algo que en mi estudio encontré hace un par de años, aunque parece obvio lo que voy a decir, pero cuando las personas tienen una emoción negativa, un estado de ánimo bajo y sentimientos como culpa, suele aumentar el control inhibitorio. Eh, les cuesta cambiar y bajar la flexibilidad cognitiva. Es como inverso. A mayor inhibición, menos flexibilidad. Y bueno, uno diría, pero es bueno que inhiba, porque ya dijimos que no tenemos que distraernos por el ambiente, hay emociones que necesito inhibir, o sea, no puedo llorar quizá o no puedo reír en todos los contextos y ciertos pensamientos, pero cuando se requiere pensar de manera diferente, cuando se requiere reelaborar el evento, sí necesitamos cambiar. Y eso es lo complejo, lo de la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con inteligencia fluida o con conceptos como la cognición social o lo que también se llama pensar fuera de la caja, es decir, algo que lo vemos como por sentado, algo obvio, verlo desde un foco diferente, desde un lente diferente. Eso ayuda mucho en la terapia y la mentalización y estrategias también
somáticas o físicas. Entonces, dentro de estas funciones, en el caso del trauma, ¿qué ha pasado? Hubo una época de neurociencia muy racional, muy la década del cerebro racional, como entre el 90 y el 2000, donde estaba esto de las funciones ejecutivas frías. Pero se dieron cuenta que al evaluar las funciones ejecutivas descontextualizadas, no se estaba haciendo bien. Entonces la persona aquí en la evaluación, ¿cierto? En un lugar cerrado, protegido, donde se busca el mejor desempeño, respondía bien, pero cuando salía al mundo, no. Ahí se enojaba, ahí hacía comentarios inapropiados, ahí evitaba lugares, ¿cierto? Ahí le costaba relacionarse y etcétera. Entonces, ¿y por qué? Porque estas frías funcionan en ese momento que tengo que estar concentrado respondiendo algo, ¿cierto? Por ejemplo, una evaluación neuropsicológica y estoy, como les digo, en un ambiente protegido, funcionan de mi cerebro el ambiente. Pero en general, en lo cotidiano, en la vida, estamos invadidos de estímulos que nos arrastran. Em, y bueno, y uno entiende, por ejemplo, el evento traumático por las asociaciones que ocurren, que se llama aprendizaje asociativo. Uno puede haber tenido un accidente, por ejemplo, en un lugar, y ese lugar asociarlo al accidente, a pesar de que el lugar en sí quizás no tiene nada que ver con el accidente. Asociar a personas, asociar a sonidos, asociar a olores, muchas asociaciones, y eso arrastra o bottom-up del ambiente a mi cerebro. Entonces, puedo estar haciendo cualquier cosa y me llega un olor y eso ¿cierto? Me produce, me elicita, me desencadena pensamientos, cambios físicos, etcétera. Y claro, por eso hay un lado que se llama función ejecutiva cálidas o afectivas que no había sido abordado bien y que se está haciendo ahora. Entonces, muchas pruebas tienen como su versión emocional. Por ejemplo, la que aparecía al inicio cuando mencionaban este curso del Wisconsin Card Sorting Test, clasificación de tarjeta, como que en general, si uno clasifica tarjeta, a lo mejor no le pasa nada emocional, pero si añadimos un componente emocional, algo diferente pasa en el cuerpo y eso puede desencadenar, como les digo, respuestas fisiológicas, pensamiento, etcétera. Entonces hay que hacer esa distinción y además en el cerebro dedicamos más áreas a las funciones ejecutivas cálidas que se llaman corteza prefrontal, ventromedial, orbitofrontal, que a las frías o azules o como racionales. Y bueno, esas son las áreas que se asocian a la función ejecutiva como aparece en la derecha, sí, no es exclusivo ahí. La verdad, ningún proceso cognitivo o sistema funcional está en una área en concreto, como solo en esa área. La función ejecutiva se nutre ya de toda la conectividad cerebral. Eh, es cierto que tiene como tiempo, ¿ya? Una área se conecta con otra en diferentes momentos, pero no es que se prenda una partecita de acá como el área 3 solamente cuando estoy motivado o no, sino que, como les digo, más que área es conectividad, ¿ya? Y bueno, y son esas, ya esas que están ahí señalada y que asociamos a función ejecutiva y asociamos a este cambio cerebral producto de uno o varios eventos potencialmente traumáticos o estrés crónico igual, o ansiedad o depresión, ya no es exclusivo al trauma. Entonces, ¿cómo actúa en la vida cotidiana? Puede ser tema muy simple, la verdad. Si alguien llega tarde una vez, se entiende, si llega tarde 5 veces, como que uno empieza a dudar 20 veces, siempre, ¿cierto? Uno dice, ¿qué pasará? ¿Vive lejos? ¿Se levanta tarde? ¿Tiene algún problema de sueño? Una de las explicaciones puede ser esto, ¿cierto? No sabe gestionar su tiempo. eh, no, y no es una persona, no sé, de 15 años, sino que ahora tiene 40, 30, entonces quizás tiene que ver con algo de esto que estamos hablando. Suena la alarma y evitamos seguir durmiendo porque tenemos una reunión. Ahí estamos a evitar, ¿cierto? La función ejecutiva inhibe una conducta reguladora, que es dormir, y es difícil, pero está en la base, el dormir, el comer, ¿cierto?
las conductas reguladoras, comer, ¿cierto? Dormir, el deseo sexual son conductas que se, se inhiben y son de las más básicas. Y luego vamos subiendo en complejidad, por ejemplo, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Recordar comprar pan, ¿cierto? Tenemos muchas cosas en la mente, trabajo, estudio, hijo, etcétera, y quizás le damos prioridades y comprar pan no es una de ellas, ¿cierto? Hay cosas mucho más importantes, pero ahí está. Organizarnos, el transporte, cocinar, de ahí que existen evaluaciones que son más ecológicas y que ya no es como, mira, te vamos a hacer repetir números, que yo lo hago, ya no estoy criticando eso, repetir números de manera directa, inversa, lo usamos para evaluar, pero algunas más ecológicas que ocurren como en la vida, por ejemplo, ir a comprar, cocinar y etcétera, ¿ya? Y bueno, yo siempre doy el ejemplo de las redes sociales, como se habla de esto de que la dopamina y que secuestra nuestro cerebro, en parte sí, y en parte sí uno quizás no tiene que ver tanto con, con el trauma, pero claro, si comienza desde la infancia, de muy niño, un niño de 3 años, me imagino, redes sociales, ¿cierto? Secuestrado por esas pantallas y cómo afecta su desarrollo cerebral. Entonces, bueno, esto de la función ejecutiva es todo el tiempo, es en esta misma clase. ¿Ya? Y bueno, lo que acabo de decir ahí está sintetizado. Como quiero también mostrar todo lo que traje, voy a seguir. Punto 2, el cerebro bajo amenaza. Le puse estrés y trauma. Ya mencioné que el evento, se hace esta distinción. Es importante también cuando uno hace la entrevista. Como ya les dije, yo abordo esto no desde la clínica, como psicología clínica, sino desde la neuropsicología, pero aún así siempre hay una entrevista. Es importante hacer la distinción del evento, de la experiencia y el efecto, ¿ya? El, el evento, que hay clasificaciones, ¿cierto? Eventos. eh, ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo un evento hecho por un humano que por la naturaleza. No se elabora de la misma forma. No es lo mismo un evento azaroso, un accidente, supongamos que nadie quiso hacerlo, que alguien lo hizo de manera voluntaria, me quiso hacer daño. No es lo mismo que ese evento sea un desconocido que sea un familiar. Y así. Entonces, sabiendo ese evento, uno puede predecir, ya, anteponerse a lo que viene de cómo va a ser elaborado. ¿Ya? Y el efecto que va a tener en muchas áreas, y una de estas áreas es la cerebral y cognitiva. ¿No? Entonces, aquí hay algunos ejemplos sacados eh, de esa referencia. Básicamente hay varios artículos, tomé este artículo y hice la imagen no es del artículo. Eh, y bueno, algo común, ¿cierto? Repetida la violencia, personas cercanas, personas que se supone debieron cuidarme y protegerme, y esas son como lo que les decía, esta distinción de si fue voluntario o no, o no, persona cercana o no, etcétera. Pero esto es muy común, una persona, un familiar que se supone debió cuidarme no lo hizo, entonces eso ya va sumando a la experiencia verbal y física. Ocurre, como dice ahí, miedo sostenido. Es un ejemplo, ya un evento, la experiencia, el miedo, imposibilidad de escapar, ¿cierto? Lo que se podría llamar en alguna área indefensión aprendida, ¿cierto? Haga lo que haga, yo no puedo, no tengo agencia, no puedo cambiar esto. Y el efecto. Y este efecto tiene áreas neuroendocrinas, tiene cambios en el sistema límbico y tiene cambios corticales o de la corteza prefrontal, entre otros. ¿Ya? Otro evento, el terremoto, que se entiende es diferente el evento de una persona cercana que debió cuidarme, un familiar, versus un terremoto, naturaleza, ¿cierto? Algo que podemos prepararnos, pero no lo podemos frenar, algo que compartimos entre muchos, ¿ya? Y cómo puede también, junto con la genética, ya la genética es importante, no voy a profundizar en eso, pero en neurociencia la genética tiene un gran peso, quizás el mayor peso cómo hay experiencias que modulan. Ya la apoyo o no. No es lo mismo si yo el evento lo viví solo que si lo compartí.
¿ya? Eh, Pérdidas materiales o no, muerte, sensación de control, de preparación antes y saber, ¿cierto? Anticipar el evento y saber qué hacer cuando ocurre, etcétera. Bueno, y dentro de muchas respuestas, repito, una de ellas puede ser traumática, pero hay otras. Depresión, ansiedad, estrés crónico, ¿cierto? Duelo si hay alguna pérdida, o todas ellas, ¿ya? Esto, como para hacerlo, la parte como media clínica son los clústeres, las agrupaciones de los efectos cuando uno le llama trauma o estrés post-trauma. Como pero igual hay que quizás dejarlo claro. Yo creo que es importante como el tema más de memoria. El tema de, que tiene que ver con eso que les dije de control inhibitorio, cuando no solo no inhibo estímulos ambientales, no inhibo a veces algunas emociones, y en este caso no inhibo memorias, ¿ya? La memoria quedó fragmentada y de repente me aparecen memorias sin estar pensando necesariamente en el evento. A veces se debe, ¿cierto?, a factores que asocian al evento, como les decía, algún sonido, alguna sensación física, algún aroma, ¿ya? La evitación, lugares, personas, esta hiperactivación periférica y los cambios cognitivos. Esa parte que está como en naranja, que son muchas cosas, la verdad, podríamos ahí incorporar la parte cognitiva y de función ejecutiva, ¿ya? Bueno, esta no quiero detener por el tiempo también, no vamos a explicar en detalle cómo funciona la respuesta de estrés, pero sí me gusta destacar esta idea de que es bidireccional. Aparece a la izquierda como más enredada y a la derecha más fácil, quizás. En el sentido de que como nosotros pensamos, esta información va al sistema límbico y esta información va al diencéfalo, tálamo, hipotálamo y genera una respuesta. Y esta respuesta física, por un tema de biofeedback, vuelve a mi corteza y quedo así como en un círculo constante de hiperactivación, amenaza y que cuesta salir, obviamente. Y lo otro, que como aparece a la derecha, no es lo mismo tener la respuesta física que le llamamos emoción. La emoción es conductual, es paralizarse, alejarse, acercarse. En el trauma suele ser mucho de parálisis y alejarse. La respuesta física es liberación de neurohormonas y también hiperactivación del sistema periférico, que el corazón, que la piel, que la pupila, ¿ya? Y no es lo mismo eso que la parte consciente que le llamamos sentimiento, ya que es una atribución que yo hago a mis cambios físicos. Eso, por eso por un lado está la respuesta y por el otro lado la parte consciente. Entonces, todos nosotros podemos tener 120 emociones al día. Y claro, no estamos pendientes del cuerpo todo el rato. No, tampoco es muy funcional. Pero en este caso sí se pide estar pendiente, por lo menos en el proceso más de evaluación y de intervención, y también de los eventos que lo desencadenan. Siento que el evento no es lo mismo que la respuesta ni la atribución que hago, ¿ya? Y lo otro que, bueno, esta carga y predisposición al trauma tiene muchos factores. Ahí aparece el genético como diferencia individuales, eventos durante la vida, aparece las conductas que uno realiza. Y se ha visto, abajo a la derecha aparece la referencia que, aunque nuevamente esto puede ser muy obvio, lo que ayuda bastante es, por ejemplo, actividad física, ¿ya? Ahí podríamos sumar quizá alimentación, ¿cierto? El autocuidado, etcétera. La terapia, obviamente, y el apoyo social. Otra persona que igual como ocurrió en la infancia cuando teníamos emociones desbordadas y ahí había alguien significativo que me ayudaba a entender lo que estaba sintiendo, a darle nombre, a saber por qué me producía, ¿cierto? A tener a alguien que me corregula. Aquí nuevamente alguien puede ser de 20, de 30, de 50, da lo mismo. Nuevamente necesita ese apoyo de, repito, entender el evento,
entender qué le pasa a mi cuerpo, entender el efecto y que me vaya ayudando, corregulando emocionalmente, físicamente, ya que dije que en emoción esa respuesta física. Ya por eso muchas terapias son más bien somáticas o físicas antes que cognitivas. Se llega a lo cognitivo a través de esto que es más bien físico. ¿Ya? Aunque para neurociencia como lo cognitivo y lo físico como que si fuera dicotómico no funciona. Estoy igual usando un lenguaje como dicotómico, como que si lo cognitivo no estuviera en el cuerpo y lo físico y mi corazón y mi hormona sí. Para neurociencia todo está en el cuerpo. ¿Ya? Solo que para poder explicarlo hago como esa distinción. En resumen, en esta parte ocurre que, ¿qué se sabe? Si bien en concreto hay una hiperactivación de la amígdala, el hipocampo genera fragmentación de la memoria, que a veces hay lagunas de memoria, a veces hay memorias fragmentadas, eventos que se recuerdan, algunas partes del evento, lo suficiente para provocar una respuesta años después, pero también hay algunas memorias que al no estar muy claras, la persona no sabe si fue o no la verdad. Ahora, a nivel cognitivo, si fue o no real, si es verdad o no, como empíricamente, como que el evento ocurrió a nivel cognitivo y fisiológico un poco importa, porque si la persona lo cree, como que es. Em, pero nuevamente hay que separar esto del evento, la experiencia y su efecto. Y a nivel prefrontal también hay reducción de esta actividad o de esta área, así que básicamente hay bastante respuesta de hiperactivación, de lucha-huida, dificultad de memoria y dificultad en la función ejecutiva, como ya mencioné, memoria de trabajo, control inhibitorio y el cambio, la flexibilidad. Y es lo que está ahí resumido. Estoy mirando la hora. Aquí vemos un estudio donde ocurre esto, o sea, hacer estudios de este tipo obviamente no son experimentales. ¿Qué quiere decir eso? No someto a la persona a un evento traumático para ver qué pasa, sino qué ocurre. Este estudio se hizo en niños en conflictos de guerra durante mucho tiempo. En el laboratorio lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para que se hagan una idea, hay personas que tienen síntomas o diagnóstico de evento, le mostramos estímulos, imágenes o sonidos, y vemos qué ocurre en el cerebro, eh, y vemos qué ocurre en su respuesta. ¿Ya? Y eso sí es experimental porque en el sentido de que la imagen desencadena, ¿ya? Ese evento y queremos, bueno, lo explicaré al final qué buscamos con eso, ¿no? Pero aquí hay un estudio donde muestra esto que les digo, ya de la amígdala, del hipocampo y la corteza prefrontal. Y ahí también, esto del trauma también se ha asociado, estos cambios que les menciono, al diagnóstico ya de estrés postrauma simple y el complejo. Hay distinciones, hay síntomas diferentes que tampoco podemos tanto profundizar, pero puedo mencionar que es cierto, el trauma complejo, una de las distinciones que son varios eventos potencialmente traumáticos y la otra, este grupo, cierto, que tiene que ver de síntomas con lo interpersonal, con la autoestima, con el tema de gestión de emociones. Que es diferente, como lo que aparece abajo a la derecha, ¿ya? De regulación afectiva, autoconcepto y tema interpersonal. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en esta tercera, el trauma puede afectar la función ejecutiva. Eh, a esta altura la respuesta es como sí. Entonces, el evento puede hacer un cambio en ciertas áreas cerebrales. ¿Cuáles son principalmente? Corteza prefrontal, hipocampo, amígdala. En el caso de la corteza prefrontal e hipocampo, afecta, ¿cierto?, la conectividad. O sea, hay varias maneras de entenderlo, o sea, la capacidad de conectarse con otra área, de aprender, ¿cierto?, de, como ya les dije, gestionar emociones, de poder cambiar. Y bueno, y las técnicas que se utilizan a veces tienen que ver con esta conectividad, electroencefalograma, a veces tienen que ver con cuánta sangre le llega a esta parte del cerebro, o si esta parte del cerebro, ¿cierto? Si esto es crónico, un estrés crónico, que comenzó, no sé, a los 5 años y esta persona ahora tiene 25 30 si acaso esta persona también, el hipocampo, lo voy a llamar así, está algo atrofiado, ya está más pequeño de lo esperado. Em, entonces, eh,
eso ocurre y eso sería como el sustento físico que se asocia luego a la función ejecutiva, por lo menos donde la situé yo al inicio, que tiene que ver con la corteza prefrontal. Hay varias redes, esto se puede complejizar, redes neuronales, conexiones, que se puede complejizar un poco más, ¿ya? Si bien ahí yo destaqué lo que está en el centro, red ejecutiva, igual hay otras. Por ejemplo, esa red de saliencia, y que ahí aparece como hiperalerta, sensación de amenaza, comparte mucho con la ansiedad, que yo para ejemplificarlo, no puedo ponerlo como caricatura, sino para ejemplificarlo lo digo como una persona con ansiedad o estrés o trauma, también tiene algo como de prevenir riesgo, como prevencionista de riesgo, ¿cierto? Va a un lugar y ve como las posibles formas de que puedo sufrir daño acá. Y también lo puede mentalizar, ¿cierto? ¿Qué pasa si se cae esto? ¿Qué pasa si este accidente? ¿Que esto, otro, etcétera? Pudiendo incluso llegar a la evitación. Ahora, esa red de saliencia quiere decir que hay ciertos estímulos que son bottom-up, o sea, del ambiente a mi cerebro. La persona no lo controla, simplemente ciertos estímulos destacan, de ahí tiene que ver lo de saliencia, destacan frente a otros. Lo que para mí, ¿cierto? Al ver un televisor, un celular, estoy diciendo lo que estoy viendo acá, ¿ya? Puede no significar nada, para una persona sí puede destacar y ser una señal de peligro. Y la otra que aparece ahí, red por defecto, que es la que funcionamos la mayor parte del tiempo, que tampoco es como consciente ni como de función ejecutiva, suele ser, por ejemplo, como ahí aparece la rumiación, ¿cierto? Todos lo tenemos alguna vez, pensamientos que se repiten. Estoy pensando como pensamientos automáticos negativos, como de catástrofe, ¿cierto? De accidente asociado a mis propias capacidades, a los pensamientos de otros y así. ¿Sí? Por lo que se intenta, lo voy a poner así, en la intervención, promover esa red ejecutiva y reducir, lo voy a poner así, reducir un poco esa desaliencia de estímulos, ¿cierto? Potencialmente peligrosos y también lograr cortar en algunos momentos esta red por defecto. ¿Ya? La red por defecto igual es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos en ocio, la red por defecto se estimula y eso hace que el cerebro crezca mucho, se conecte bastante. ¿Ya? El ocio es muy importante para también como intervención, no hacer nada o hacer algo que disfruto. Aquí hay un caso donde ejemplifica, vivió un asalto mientras caminaba a su casa hace 4 meses. Desde entonces ejemplifica un poco los grupos de sintomatología y también de procesos cognitivos. Evita esa calle y cuando debe utilizar el transporte público observa a las personas que le rodean y se sobresalta ante movimientos repentinos. Entonces tenemos la parte de evitación y la parte de hiperactivación. Cuando intenta recordar lo ocurrido, le cuesta reconstruir el orden completo de los hechos. Ahí tenemos la parte de memoria. Sin embargo, recuerda con mucha claridad el olor del lugar. Algo que pasa que el cerebro es así, que dificulta, bueno, cuando el cerebro se inunda de estrés, de cortisol, el hipocampo se daña muy, muy rápido, pero las sensaciones se mantienen muy fuertes, ¿ya? La sensación y lo motor. De ahí que también hay intervenciones, por ejemplo, que si en ese momento del evento yo hice un gesto y apreté, años después hay casos de ese tipo, puede resultar útil poder hacer el gesto contrario, ¿ya? Ya que lo sensorial y lo motor se suele mantener, porque es más bien implícito, procedimental. En su vida cotidiana se siente más irritable, ahí tenemos el control inhibitorio, responde bruscamente a veces, etcétera, que sabe que el asalto fue un hecho puntual, el cuerpo considera, o sea, cognitivamente o corticalmente, como que sabe que ese árbol, esa persona, eso que estaba ahí, no tiene que ver con quizás con el asalto y el asaltante. Pero le cuesta considerar a su cuerpo, le cuesta la posibilidad de que la mayoría de los trayectos sean seguros. ¿Ya? Y bueno, también puede ser esto enfatizado o potenciado por pensamiento, pero el cuerpo reacciona antes. Bueno, y ahí está desglosado este caso, la parte de atención, memoria, inhibición, la parte más bien de función ejecutiva, pero igual podemos ver que no es solo eso, también les destaqué
temas como de memoria, no memoria de trabajo, ¿no? Sino simplemente memoria episódica, la parte de hiperactivación, la parte conductual de evitación. Em, y por último, neuroplasticidad y regulación emocional. Em, claro, después de hablar de esto que es el evento, ¿cierto? El trauma, los cambios físicos y cerebrales, puede parecer todo muy negativo. Pero como aparece ahí, y la evidencia lo dice, el cerebro traumatizado no es un cerebro condenado. Puede cambiar mediante nuevas experiencias de seguridad, regulación y aprendizaje. Una de ellas, no la única, es terapia, ¿sí? Eh, pero primero, la neuroplasticidad, los cambios cerebrales ocurren solos, ¿ya? No es que uno necesite ir a terapia para que haya neuroplasticidad. Lo digo porque, por ejemplo, además de este tema que estoy hablando, yo evalúo bastante a personas con accidentes cerebrovasculares o tumores. Y si bien uno puede ayudar a ese cambio de neuroplasticidad, a intentar recuperarse como era antes, aunque uno no esté, no haga nada, la persona igual, su cerebro va a ir mejorando, va a haber neuroplasticidad, va a ir cambiando, por la experiencia misma. Em, Ahora, en algunos casos puede ser el clínico, otros casos puede ser el neuropsicólogo, lo que estoy aquí mencionando yo, y en otros casos puede ser una persona que le ayude a corregular, ya a generar esta nueva experiencia de seguridad, regulación de aprendizaje. Y está bien, puede ser un familiar, un amigo, otra pareja, no lo sé, de otra persona significativa. Entonces hay dimensiones dentro de muchas de ellas, una que ayuda bastante el tema somático o físico, ¿ya? Y como les dije, lo motor, lo sensorial, lo físico se suele marcar bastante el evento, porque una respuesta que se llama respuesta emocional condicionada es una respuesta física, no consciente, implícita, que suele la persona llevarla por mucho tiempo, independiente de lo racional que intente ser y de explicarse, ¿cierto? Y de darse argumentos, va a costar porque el cuerpo sigue respondiendo. En el caso de, cuando le hablo de la neuroplasticidad, dice el trauma puede entenderse como una alteración a estas áreas que ya destaqué, amígdala, hipocampo, prefrontal. Y es muy diverso, ya muy diverso, tiene que ver con factores de crecimiento neuronal, con algo que llamamos epigenético, no es un cambio genético, pero tiene que ver con ciertos cambios asociados a la genética con, como dice ahí, conectividad y que también la interacción social, fármacos o la misma terapia ayuda. Y ahí está estas tres redes, ¿cierto? Dice qué mecanismos están implicados, las tres que acá mencioné hace un rato, ¿cierto? Y cómo cada una de estas redes enfatiza diferentes aspectos de estos grupos que dije. El grupo de síntomas, de evitar, por un lado, como la parte más conductual, la parte más periférica de hiperactivación, ¿cierto? Y la parte más cognitiva, ¿ya? Y ahí aparece la red ejecutiva como se aborda algunos de estas sintomatologías, ¿ya? Em, Desde mi área, siendo que no es, o sea, es un equipo, ¿cierto? Eh, Al ayudar la parte cognitiva, pudiera la persona abordar también los otros aspectos, los otros síntomas. Es decir, si logro desarrollar la función ejecutiva, lo que ya he mencionado de memoria de trabajo, flexibilidad, etcétera, gestionar mis emociones, pudiera, no de un día para otro obviamente, lograr reducir esta hiperactivación, mejorar mis relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿ya? Y así, ¿ya? Es decir, va afectando otro grupo, otros síntomas. ¿Qué mecanismos están implicados? Aquí quería destacar que, y para ir ya terminando, porque viene esta parte de algunas terapias que han sido útiles, que siguen siendo. El mecanismo implicado principalmente es este que sale bottom-up, es decir, desde, como ya he dicho, del ambiente a mi cerebro.
No es, no es conveniente, incluso es contraproducente o iatrogénico, como se dice en terapia, o puede ser perjudicial comenzar desde lo racional. Suele comenzarse por la misma respuesta física. No es al inicio tampoco ni siquiera es necesario hablar mucho del evento ni de cómo lo elaboró, sino básicamente cómo se está sintiendo. La palabra sintiendo no, quizás no es tan exacta, pero cómo está ahora su cuerpo. Em, ¿Y por qué? Y aquí está una parte central que aparece aquí a la izquierda. eh, Estos cambios que generan mucha sintomatología no son, lo voy a llamar así, cognitivos, racionales, top-down, de mi cerebro al ambiente, sino que son más bien, y también lo pondré en comillas, como físicos, entendiendo que esto que aparece como cognitivo, racional, igual es físico, igual es cortical, es cerebral, pero es como físico periférico, ¿ya? Tiene que ver con sensaciones interoceptivas, ¿ya? Tiene que ver con la posición de los músculos propioceptivas, cuando yo les mencioné de a veces empujar, a veces apretar, eh, hacer el movimiento contrario que hice durante ese evento traumático, a veces gritar. Exteroceptiva, que tiene, bueno, eso sí tiene que ver con las sensaciones, con los estímulos ambientales y mucho con lo que se llama respuesta emocional condicionada, es decir, asociaciones que uno pudo hacer. No sé, un caso, por ejemplo, de un accidente que asoció a una música y al color verde. Por el color verde en ese momento había muchos letreros y ocurrió el verde. Eso se lo asoció. Y ritmos biológicos, por ejemplo, el sueño, ¿cierto? A pesar de que muchas conductas son rítmicas, o sea, seguir el ritmo en este punto es bueno. Comer cada 90 minutos, ¿cierto? Cada 2 horas, el baño, dormir, etc. Entonces, aquí hay un ejemplo de esto que les digo que a veces puede ser un poco abstracto. El jefe eleva la voz o cualquier otra persona. La paciente sabe que no es su padre violento. Su cuerpo activa una respuesta de amenaza similar a la vivida en ese tiempo. Respuesta interoceptiva, propioceptiva, exteroceptiva y ritmo. Conductas posibles, escapar, quedarse, paralizar, etc. El cuerpo responde al tono de voz como si el peligro pasado estuviera ocurriendo en el presente. La memoria traumática opera de forma implícita y somático, ¿ya? Por eso les decía al inicio, no ayuda a elaborarlo desde lo racional. Eso ocurre después. Y última diapositiva, creo. Sí, estoy terminando. En este curso que yo le mencioné, no el de la próxima semana, sino otro sobre eventos, sobre trauma, la verdad, aparece también que ha resultado útil, mm, no tanto de neuropsicología, como yo le digo, esa parte me dedico a la evaluación, rehabilitación, y que se aborda con el nombre también como neuropsiquiatría, sino también desde el lado clínico, terapias que tienen algo en común, ¿ya? Que es el tema físico, el tema somático, ¿ya? Tienen claro común, perdón, tiene cada una su manera de abordarlo, pero se ha logrado, ¿cierto? Como tener algunos consensos de que esto que aparece abajo a la derecha, como de regulación, falla en la mentalización, evitación, vergüenza, autolesión, etcétera, lograr, ¿cierto? Abordarlo. Desde estas tres, la terapia de aceptación y compromiso, dialéctica conductual y mentalización. Personalmente, cuando me dedico a a la clínica, no a la neuropsicología, y bueno, por mi formación, yo uso más la primera, o estoy más cercano a la primera, ¿ya? Y por lo mismo que hablé de flexibilidad cognitiva, ¿no? O flexibilidad psicológica que ahí aparece, ¿no? Pero tienen eso en común, si bien cada una tiene su manera de abordarlo, las tres coinciden bastante que primero no tiene que ser una elaboración como racional, lenguaje, cognitiva, sino que primero es desde el cuerpo. Y luego, ¿cierto? La persona podría, una vez que está capacitada, poder elaborarlo quizás más desde lo racional, ¿no? Y de ahí que utilizan técnicas que son bastante de vivencia, experienciales y corporales, ¿no? Em, ¿Cómo ocurre la recuperación desde la psicoterapia y neuropsicología? Bueno,
Ahí dice bajar esta amenaza, regular esta activación periférica, integrar el evento dentro o no. Eso parece un poco raro que sea como integrarlo o no. Ahí va, depende. Dentro de la vida, de esta línea de tiempo, nuestra vivencia, este evento que se salió, como que no fuera parte, ni pudiéramos darle significado. Y re- quizás esto parezca raro lo que diga, quizás no, no lo sé, no es tampoco necesario que tenga un significado. Em, el control ejecutivo, que es cierto de la función ejecutiva, que desde la neuropsicología ya, no desde otra área, va a ser central para poder ayudar, como aparece ahí, memoria, cuerpo, amenaza y el vínculo. Y bueno, y reparar, ¿cierto? Alguien que ayude a corregularnos, a generar nuevas experiencias de confianza, por ejemplo, de vínculo, aceptación, etcétera. Que pudiera ser un terapeuta, pero como digo, no es exclusivo, ya no, no es la única vía. Entonces, conclusiones, no es falta de voluntad que esto pudiera aplicarse a depresión, ansiedad, a otros trastornos, condiciones, síndrome, etcétera, sino que de neurociencia tiene su base. Ya no es que la persona decida no hacer algo, evitar, etcétera, sino que más bien tiene su base cerebral y corporal. El cerebro puede cambiar toda la vida, ¿ya? Es más difícil, sí. Un niño de 3 4 años, su cerebro cambia mucho más que alguien de 60 70, pero se mantiene esa capacidad. Y la corregulación es una vía legítima y necesaria, ¿ya? Nadie es sano solo, el apoyo humano es parte del proceso y ahí, como he dicho ya, pudiera haber un terapeuta, un psicólogo clínico, neuropsicólogo, otros profesionales, no sé, yo igual trabajo terapia ocupacional, etcétera. Y quisiera cerrar por si quieren, ya no pierdo nada con divulgar un poco mi trabajo. Pregunté y me dijeron, hágalo nomás. Ahí dejé un QR por si quieren ver donde hay información de esto y de otro, de neurociencia. Y lo que estamos haciendo en mi postdoctorado ahora, junto con el laboratorio donde yo estoy de psicología, se llama Metodología y Neurociencia, y con ingeniería, es poder intentar predecir respuestas, que es lo que le mencioné al inicio, respuesta, la lógica, que, bueno, a través de datos públicos, de datos que uno logra obtener de electroencefalograma y también de respuestas conductuales, y con el uso de inteligencia artificial poder eh, predecir, ya voy a usar esa palabra, quizá es algo ambicioso, si una persona que tuvo un evento va a poder en el futuro desarrollar la trayectoria más bien saludable, de resiliencia o crecimiento, o más bien traumática, ¿no? Aportar en esa dirección, ya no es como la respuesta final. Entonces ahí está, por si quieren mirarlo después con detalle y le llama la atención, y también porque ahí en ese QR pueden también escribirme si es que alguien tiene alguna duda o pregunta o quiere, ¿cierto? em, tener contacto o ver lo que está ahí, ¿ya? Eso. Gracias. Gracias. Increíble, muchas gracias, Francisco. Genial. Entonces, con finalizada ya la parte de la exposición que estuvo muy completa y está recibiendo muchos aplausos y corazones, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Sandra, voy a reactivar ahí para que puedas reactivar tu audio, que eres la primera con la manito levantada. ¿Pudiste? No, todavía está silenciada. Tienes que reactivar tu audio. Ahí te puse para que pudieras solicitar. Te estoy mandando ahí una solicitud para que lo reactives. Ya. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Dipa. Una consulta, en realidad tengo dos. ¿Qué hace que un evento se dilate en el tiempo? Me refiero a la ocurrencia, a algo que puede durar segundos.
se percibe como que duró 15 minutos o más y de hecho puede relatarse en mucho más tiempo. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es la diferencia entre un evento azaroso y uno intencionado en el sentido de la afectación? Gracias. Vale. Gracias, gracias. Sí, en la primera, no, lo que hace, por lo menos a nivel, perdón, apreté el audio, a nivel cerebral pareciera ser, ¿cierto? Que es algo como bien quizás contradictorio, pero al mismo tiempo que un evento puede generar como lagunas de memoria, también por lo peligroso de ese evento, por la hiperactivación, por el miedo, etcétera, nuestro cerebro logra también en algunos ámbitos detallarlo y verlo muy claramente. Ahora, por lo menos eso relata la persona cuando va hacia atrás y lo cuenta, porque claro, en el momento no lo puede hacer. Me refiero, no sé la comparación, pero no sé si le ha pasado que ustedes duermen y dicen, están soñando y dicen, bueno, yo sé que estoy soñando. Pero nunca nadie lo ha dicho soñando, no tiene lógica, sino que lo dice una vez que está despierto. Y una vez que está despierto dice, "Ah, es que yo sé que estaba soñando", pero no lo sabemos porque ocurre después. Entonces, esto tiene un poco lo mismo. Una vez que la persona pasa el tiempo, y ¿cierto? Como la pregunta era, en algunos casos está fragmentado y en otros casos algo que pueden ser 10 segundos, logra detallarlo a tal nivel que pareciera que fue mucho más, ¿no? Em, objetivamente, si uno lo midiéramos, que no se puede, seguramente sería lo que es, ¿ya? Pero eso. Y la otra, tenía en mente la pregunta, se me fue. La otra, la segunda parte. No sé si me la pudiera repetir. Sí, ahí si pudiera volver a levantar la mano. Sí. Ahí está Sandra. Se había perdido ahí tu camarita. Sí, que dijo que que no es lo mismo un evento azaroso de Ah, ya uno sé, intencionado. Sí, claro. ¿cuál es la diferencia, Atoria? Sí, claro, lo que ocurre es el proceso de atribución. Como mencioné en una parte, la respuesta física es diferente. Física me refiero como, lo voy a poner así, como del sistema límbico hacia abajo, hacia abajo. Esa respuesta física la llamamos emoción, respuesta hormonal, fisiológica, etcétera. Pero esa respuesta es diferente al proceso de atribución. Ese proceso de atribución lo hago con el evento que me provocó el estímulo asociado a esa respuesta. Por ejemplo, si yo veo a alguien y siento algo en el estómago, eso quizás si lo comparamos en muchas personas va a ser lo mismo. Pero una persona va a decir miedo y otra persona va a decir amor, por darse un ejemplo extremo. Aquí lo físico pudiera ser lo mismo. Por ejemplo, un evento azaroso versus uno voluntario. Pero por eso di esa diferencia de que cuando uno hace ese proceso de atribución, porque hasta la fecha no se sabe muy bien por qué, si aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, etcétera, por qué nosotros sabemos que la sorpresa es diferente que el miedo o la ira. Si al final físicamente son muy similares. Entonces, ese proceso de atribución que es cortical, que le llamamos sentimiento, es diferente cuando es algo azaroso, cuando no tenía la intención. No es que la tierra y el terremoto tuvieran la intención de hacerme daño. Claramente preferiría que no ocurriera, pero no es lo mismo cuando yo le daba el ejemplo de una persona, pues esto es lo que dice la persona que debió cuidarme, ¿cierto? Que era la que debía confiar, me hizo daño y además quiso hacerlo. Fue una cosa que me haga daño sin quererlo y además quiso. Entonces son muchos factores y ese proceso de atribución hace que suele bueno, responder peor, generar más sintomatología. Se vincula más a este que mencioné de estrés postrauma complejo, sobre que también se asocia mucho a trauma desde la infancia y problemas de regulación emocional, interpersonal, autoestima. Por eso es diferente, por ejemplo, esto de azaroso o voluntario, por ejemplo, ¿ya? O cuando les decía si es algo como ambiental, incendio, etcétera, versus una persona.
Uno desde la experiencia igual lo puede ver, pues, si cayó no sé, se armó un incendio versus si alguien lo hizo, ¿cierto? Cosas así. Ojalá me logre explicar. Genial. Sigue Marcel, que está ahí en la lista. Yo creo que por la hora vamos a tener esta y una más, que sería la de Nicole, para que alcancemos a hacer el sorteo ahí, tranquilitos, sin correr en el tiempo. Marcela. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por todos los contenidos que ustedes hacen, Adipa, genial, me ha encantado, muchísimas gracias a todos. Tenía una dudita, pero es en relacionada a las condiciones y en especial a las altas capacidades y al autismo, ¿no? Porque digamos que al tener unas, ¿cómo decirlo? Como unas sensibilidades, voy a usar sensibilidades, ¿cierto? Entonces el mundo es como que el mundo está construido desde otra óptica y el cuerpo de estas personas está receptando información desde otro punto. Allí cómo se configura el trauma y cuál sería la mejor manera de trabajar. Ya, está complicada. Entiendo lo que quiere decir y tengo harta experiencia con el autismo, ya sea profesional, personal, familiar. Claro, entiendo que la lógica es que la propiocepción e interocepción es algo que se evalúa o sea, que sabemos que se asocia al autismo. La cognición social, áreas como la ínsula, etcétera. Hay poco estudio sobre autismo y eventos potencialmente traumáticos y trauma, pero la manera de abordarlo es desde desde lo mismo, desde el cuerpo. Puede que cueste más, requiera más tiempo, ¿ya? Pero es así. Yo doy el ejemplo, donde yo trabajo en este laboratorio, hay un grupo de terapia ocupacional y que lo aborda a través de lo multisensorial, que es algo que también se haría con personas que no tienen autismo, si no, no hay mucha diferencia en eso. Y desde lo multisensorial utiliza lo visual, auditivo, lo somatosensorial, realidad virtual, etcétera. Entonces, en ese caso, en ese aspecto no hay mucha diferencia. Lo que sí yo veo diferencia, ¿cierto? Es que creo que puede ser más desgastante, más tiempo, em, puede ser en algunos casos más frustrante también quizás, pero eso pudiera responder. Pero entiendo la idea de que es complejo por lo mismo que muchas veces no va a beneficiarse de las intervenciones que conocemos. A veces no tenemos respuesta tampoco para hacerlo. Muchas gracias, Francisco. Y Nicole, ahí para que puedas reactivar tu audio como última pregunta. Hola, profe, muchas gracias. Tenía una pregunta con respecto o una consulta más que nada. Lo que pasa es que yo soy terapeuta ocupacional. Me hizo mucho sentido todo lo que se abordó acá. Y mi consulta es referente a que yo, por ejemplo, estoy trabajando con una usuaria con las actividades de la vida diaria, manejo del tiempo en relación a las funciones ejecutivas. Ella enfrentó un evento traumático importante, fallecimiento de la madre, la hermana, ella lo vio desde pequeña y también un abuso. Y el neurólogo lo categorizó como problemas de contextualización. Lo que más presenta ella y en lo que a mí me hace más ruido frente a esto y el que no sé bien cómo poder intervenir esto es el manejo como de su tiempo. Se pierde mucho, puede haber un sol radiante y ella dice que son las 11 de la noche. Se pierde en espacio también, en general. Yo trato de enfocarla muy bien respecto a esto, pero aún así no quieren, como el neurólogo, por ejemplo, colocar que es un evento postraumático, solo problemas de contextualización. ¿Cómo puede ver usted esto, este caso en Y general? claro, desde la neuropsicología, son cosas como quizás
poco diferente, poner la misma persona y- y verlo, uno lo suele fragmentar por los profesionales que están involucrados. Por ejemplo, en su caso, ciertas actividades de la vida diaria, funcional, etcétera. El neurólogo o psiquiatra desde el estrés post-trauma que no quiere, entiendo, verlo de ese ámbito, trauma complejo. Y desde neuropsicología abordaríamos la función ejecutiva y esto desorientación visoespacial, que pudiera igual deberse a otros factores. Por ejemplo, yo he tenido casos de que también tienen eventos traumáticos, pero lo que tenía era por producto de un accidente cerebrovascular. Entonces, por lo menos desde la neuropsicología se aborda del proceso cognitivo, no desde los síntomas clínicos, que eso iría, como le digo, más desde de lo clínico y de lo psiquiátrico quizás con fármacos. Em, Ahora en específico, así como cómo abordarlo, porque en este tema de abordar los casos no existe, eso es algo que es muy común, no existe, ¿cierto? En neurociencia ni en ninguna área, yo diría. Como que aquí yo puedo hacer algo medio mágico, este tips, y la persona cambia. Así que la verdad primero es la evaluación, siempre lo que hago ya es una evaluación detallada y luego si veo que hay un tema, por ejemplo, atención, tema visoespacial, desorientación, tiempo, espacio, persona, etcétera, como un síndrome confusional casi, y tendría que ver si hay alguna base física para explicar aquello. Y ahí ayuda la neurología especialmente. Y luego si veo que la hay, parece raro que imaginemos que no la hay, como ya es un tema más bien que por ahora no encontramos como lo físico de aquello. Empiezo con estimulación cognitiva que suele ser atención, función ejecutiva y memoria. ¿Ya? Y así es como lo abordamos. Ahora también, y como para que alcance el tiempo igual, eh, no sé. Supongo que desde su perspectiva igual habría diferencia si el neurólogo le da esta etiqueta de estrés post-trauma. Supongo que quizá ya se abordaría de otra forma. Ese profesional sí. Pero desde uno, yo aconsejo que se intervenga lo que uno cree y los conocimientos que tiene. Independiente si el diagnóstico que tiene o no, que le da otro profesional, no calza con lo que uno cree. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Muy interesante todo y quien quiera seguir profundizando, ahí vamos a estar entonces la próxima semana iniciando ya el curso. No sé, Francisco, si quieres dar el último speech antes de ya de cerrar la grabación y la parte más como teórica en el momento para que se animen a inscribirse en el próximo curso. Nada, gracias por interés, por las preguntas. Me cuesta a veces en pocas preguntas y pocas respuestas dar algo más acabado. Yo sé que siempre uno queda con las ganas de cómo podría haber sido más. Así que lo invito igual a que ahí está en el QR que estaba en la diapositiva, está si me quieren contactar. Y también si me buscan por internet aparece mi correo, si me pueden hablar, no hay problema. Eso, gracias. Genial. Entonces ya con esta parte concluida voy a detener la grabación para que no